Se lo contábamos antes de la pausa. En resumen ejecutivo, sin acuerdo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, terminó la discusión del proyecto de reajuste del salario mínimo. La iniciativa, que pretende incrementar la cifra en un 6,2%, será votada nuevamente mañana en la Comisión. Para conocer más de este proyecto y su tramitación, vamos a conversar con el diputado del PPD, Pepe Out. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la cifra que debiera ser finalmente la legislada según ustedes? Mira, yo no creo que corresponda entrar a la competencia de cifras, digamos, de cuál es la cifra real. La cifra real finalmente es la resultante de un proceso de negociación que debiera contemplar diálogo con los trabajadores. Eso hasta ahora no ha ocurrido, llegó directamente a la Cámara de Diputados, y diálogo también con el mundo parlamentario. Nosotros pensamos que la cifra es muy insuficiente. Fíjate que el cambio en el salario mínimo no solo involucra a las personas que ganan el salario mínimo, sino al conjunto del edificio salarial, porque todo el mundo refiere sus negociaciones salariales al piso del salario mínimo. Es decir, tú ganas un salario mínimo, 2, 2,5, 3, 3,25, y por lo tanto todos los trabajadores, no solo los que ganan el salario mínimo, reciben el efecto de subir el piso salarial. El gobierno ha dicho, ya ha citado las siguientes cifras, ha dicho con el tipo de cambio de mercado, no con el oficial, considerando otros factores, sería el salario mínimo más alto de América Latina, y sostiene también que es el doble en términos reales de lo que aumentó en promedio la administración Bachelet. ¿Por qué para ustedes, aún a pesar de sus argumentos, es muy insuficiente, o dicen ustedes que sus argumentos son falsos? Bueno, ellos hacen una martingala, porque en verdad no es el primero, es el tercero detrás de Argentina y Venezuela. Aplican el mercado paralelo del dólar, pero en realidad lo que debieran hacer es vincular el salario mínimo con el ingreso per cápita. Es decir, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la riqueza como país y cómo está distribuida? ¿Y cuál es el piso salarial que tienen los trabajadores que menos ganan? Yo creo que esta voluntad de ser los primeros de América Latina y forzar las cifras para terminar primero en el ranking es un poquito burda, tan burdo como el anuncio del presidente Piñera el día del cumpleaños de su gobierno, de que el salario mínimo iba a subir sobre 200.000 pesos. ¿Cómo no iba a subir sobre 200.000 pesos si en verdad debió haber llegado a 200 en la negociación anterior y había llegado a 193.000 pesos? Es decir, con un 3% de alza ya habría superado los 200.000 pesos. Ahora, diputado, el gobierno ha hecho una propuesta. Lo que uno se pregunta es cuál es la contrapropuesta de la oposición. ¿Cómo se conversa en esto si una parte dice esta es la cifra que responsablemente podemos financiar, y desde la oposición, al menos que hayamos visto, no hay ningún estudio que diga, miren, de acuerdo a tales cifras, a tales parámetros, la cifra tiene que ser tal, y ahí negociar y llegar a algún punto? Lo que pasa, Daniel, es que esta es la conversación en la que más claramente se muestra el desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque nosotros no tenemos capacidad para hacer indicaciones de ningún tipo, es decir, no podemos perfeccionar, ni podemos incrementar las asignaciones familiares, ni podemos vincular el alza del salario mínimo con otros aspectos que demanden mejoras salariales, porque la Constitución define que en materia financiera tiene exclusiva atribución el Ejecutivo para plantear incrementos, y en consecuencia nosotros podemos hacerle planteamientos al Ejecutivo, pero solo si el Ejecutivo se digna a reconocerlos y a incorporarlos, podemos incrementar el salario mínimo. Finalmente la sartén la tiene por el mango el Ejecutivo. Lo que nosotros le decimos, francamente, es que después de llenarse la boca con lo bien que va el país en materia económica, ofrecer solo un 6,2% de incremento, cuando recién acaban de soltar, según ellos, por la abundancia de recursos, 200 millones de dólares en un bono, francamente es claramente insuficiente. Claro, sabemos que evidentemente ustedes no pueden subir la cifra, pero sí pueden negociar, sí pueden decirle al gobierno, miren, si ustedes proponen 210.000, 215.000, nosotros lo votamos a favor. Y ahí es donde uno echa de menos cuál es la propuesta alternativa y qué fundamentos tiene esa propuesta alternativa.
Bueno, esa es justamente la discusión en la que estamos. Nosotros nos reunimos por primera vez, conocimos el proyecto ahora. Mañana en la mañana recibimos ahora en la tarde la exposición del ministro y del presidente de la Asociación de Pyme. Vamos a recibir mañana a la CUT y a otros expositores especialistas. Y nuestro planteamiento, el que surge de la discusión, es que podamos elevar el tiro para un salario mínimo al menos de 200.000, pero sobre todo en lo que estamos pensando todos, en que definamos un itinerario para conseguir igualar salario mínimo y salario ético, es decir, que en un lapso determinado de tiempo y muy definido lleguemos a los 250.000 pesos que está definido hace ya rato por la propia Iglesia Católica como el ingreso decente, la retribución decente al empleo. Diputado, ¿en cuánto tiempo cree usted que se puede alcanzar los 250.000 pesos como salario mínimo? Yo creo que en el lapso de 3 años perfectamente podría definirse un itinerario que comienza este año y que en 2 reajustes sucesivos completa los 250.000 pesos, con lo cual no es que pudiéramos sentirnos satisfechos, pero por lo menos podríamos decir que se supera el mínimo ético para la retribución decente a un trabajador. Porque eso, fíjate tú, sí, diputado, déjame decirte una colita solamente. Mira, hoy día nos mostró el ministro unos datos que son escalofriantes. Fíjate que el 58% de los indigentes tiene empleo y el 77% de los pobres tiene empleo. O sea que estamos con un problema de nivel de empleo, porque no puede ser que se tenga empleo y se siga siendo indigente. Ahora, esos 250.000 pesos que usted plantea que da un reajuste actual y 2 más, ¿podría alcanzarse los 250.000 pesos desde su perspectiva como salario mínimo? ¿Usted cree que ese ritmo no afectaría ni el empleo ni el crecimiento, que es la respuesta que normalmente escuchamos cuando se habla de incrementos más fuertes? Bueno, es lo que planteó el gobierno la vez pasada y la vez antepasada también, y la verdad es que con los reajustes previos, que fueron más de lo que el gobierno quiso originalmente, tenemos la situación económica y de empleo que tenemos. Y en consecuencia, estirar un poco, no estamos hablando de un aumento brusco del salario mínimo de los 193.000 a los 250 en el lapso de un año, pero si tú incrementas 3 años consecutivos a razón de 8% anual, llegas a la meta de 250 y nosotros creemos sin matar la gallina a los huevos de oro, es decir, sin ralentizar el ritmo de crecimiento que tiene Chile hoy día. Diputado, le queremos preguntar sobre otro tema relevante en el Congreso, supuesto. La decisión de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. La pregunta que se hace desde el gobierno y desde el oficialismo es cómo se presenta una acusación contra el ministro de Educación por no fiscalizar el lucro, básicamente, siendo que el lucro nunca se fiscalizó durante los 20 años de gobierno de la Concertación. Bueno, yo quiero decir que efectivamente esa acusación perfectamente podría también involucrar, si es que fuera posible, pero técnicamente y legalmente no es posible, pero efectivamente hubo omisión respecto de hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro en los ministros de la Concertación. Yo lo digo con todas sus letras, por supuesto, pero no porque no se haya hecho en ese minuto, no sea necesario ahora, cuando hay un clamor popular, cuando hay una situación de desmedro de miles de estudiantes que quedan sin futuro por la exacerbación del lucro. Yo pienso que cuando se vendieron universidades a precios millonarios, el Estado debió haber intervenido porque no había demostración más evidente del lucro que esa, y hoy día también, y la verdad es que lo que tú dices es completamente cierto. Diputado. Si nosotros acusamos constitucionalmente a Harald Beyer, perfectamente eso involucra también conceptualmente, aunque legalmente no pueda, a otros ministros que hicieron la vista gorda frente al lucro. Si hubo técnicamente, entonces dice usted, si hubo abandono de deberes por parte de los ministros de Educación de la Concertación, ¿no hubo también abandono de deberes de ustedes, los parlamentarios, que no los acusaron en su minuto constitucionalmente? Bueno, yo técnicamente fui electo recién pero de los parlamentarios, el 2010, digamos. Ahora,
Yo, mirando desde afuera, porque yo estaba fuera del Parlamento, entré ahora, yo creo que las cosas van madurando y van haciéndose insoportables. Y hoy día la opinión pública tiene una apreciación, y todos nosotros, y todo el Parlamento, y ustedes, los medios, etcétera, tienen una apreciación distinta sobre la situación de la educación. Hace 10 años esto no era tema de discusión. El tema de discusión era la ampliación de la cobertura y lo bien que íbamos porque se creaban nuevas matrículas para estudiantes universitarios. Bueno, hoy día es la creación de expectativas falsas a estudiantes, que se les ofrece un futuro que luego no es la ganancia exagerada, el sistemático desvío de recursos a través de sociedades espejo y de arriendos que pertenecen en la práctica a los mismos propietarios, en fin. Y eso hoy día es considerado insoportable por la sociedad chilena, y yo pienso que nosotros, y me refiero a todos los parlamentarios, no solo a los de oposición, debiéramos reaccionar. Por lo tanto, diputado, no legalmente, por supuesto, pero sí éticamente o políticamente, esta acusación constitucional podría entenderse también como un reproche a las actuaciones de todos los ministros de la Concertación, incluido Ricardo Lagos, por ejemplo. Es lo que dije. Incluido Ricardo Lagos, le pongo el ejemplo. Es lo que dije de explícitamente. Ahora, por supuesto, habría que mirar cada periodo, porque obviamente este fenómeno se fue haciendo cada vez más evidente. Yo por lo menos recuerdo los momentos más evidentes es cuando las universidades comienzan a transarse financieramente y comienzan a hacerse grandes negocios. Y por supuesto uno no hace un gran negocio si no hay lucro detrás. ¿Qué lógica tiene que se venda una universidad a un consorcio internacional por varios millones de dólares si no ha generado lucro? Ahora, digamos que desde el comienzo están las inmobiliarias, que son otro de los temas por los cuales se lucra. Pero respecto a Michelle Bachelet, que va a ser interpelada por este tema, específicamente el presidente de la FEUC, Patricio Vela, ha dicho, deberá decir si está a favor o en contra, por ejemplo, del cambio de la Constitución, pero se refiere específicamente al tema de la educación y dice, deberá explicar por qué el 2006 introdujo un proyecto de ley que buscaba terminar con el lucro y luego lo retiró. Por supuesto, y yo no estaba en el Parlamento, pero te puedo decir que lo retiró por una presión insostenible de los parlamentarios de la Alianza que extorsionaron en la práctica al gobierno y que no iban a aceptar ese proyecto y no iban a tramitar otro proyecto si no se retiraba el proyecto que afectaba al lucro. Por eso te digo que las cosas han cambiado, porque la propia Alianza hoy día tiene una disposición distinta. El otro día conversaba con un diputado de Renovación Nacional que me decía, mi percepción sobre el lucro ha cambiado. Y yo creo que la percepción sobre el lucro en la educación de toda la sociedad chilena ha cambiado. Le agradecemos al diputado del PPD, Pepe Out, por esta conversación con CNN Chile. Buenas noches. Gracias, Mónica, Daniel. Chao.